Bienvenidos a El Cheto. Soy Juan y hoy te invito a viajar conmigo al corazón del antiguo Egipto, no para hablar de pirámides o faraones, sino para descubrir algo igual de fascinante, su economía secreta. Porque sí, aunque no lo creas, Egipto tenía un sistema económico tan complejo y organizado que en muchos aspectos fue el precursor de prácticas que usamos hasta hoy. Quédate, porque lo que vas a descubrir te va a sorprender. Empecemos por lo más básico. ¿Cómo funcionaba una economía sin monedas? En el Egipto faraónico, el dinero como lo entendemos hoy no existía. En su lugar, el sistema económico giraba en torno al grano, especialmente el trigo y la cebada. Estos no solo eran alimentos esenciales, sino que también servían como unidad de medida, forma de pago y reserva de valor. Cada saco de grano era una especie de billete viviente. El Estado pagaba salarios con granos, los impuestos se recolectaban en grano y los templos, que ya veremos en detalle, lo almacenaban como riqueza sagrada. El grano no solo tenía valor por sí mismo, estaba perfectamente integrado en una economía de escala. Se usaba para pagar a trabajadores, soldados, artesanos, funcionarios y campesinos. Si eras un obrero en la construcción de una pirámide, tu salario era una ración mensual de pan y cerveza, elaborados con el grano que recibías como paga. Este sistema permitía una circulación constante de bienes, con el grano como base de toda la cadena. Pero el ingenio egipcio no se detenía allí. Para facilitar el comercio y el crédito, los egipcios inventaron una herramienta revolucionaria: los cheques de papiro. Estos documentos, cuidadosamente escritos por escribas expertos, registraban transacciones, préstamos y deudas. Si alguien debía pagar una gran cantidad de grano, no tenía que transportarlo físicamente. Bastaba con escribirlo en un papiro, firmarlo o sellarlo y entregarlo como prueba del compromiso. Era una forma de dinero simbólico que representaba un valor real almacenado en algún lugar, generalmente en los depósitos del Estado o de los templos. Estos cheques de papiro son uno de los primeros ejemplos conocidos de crédito comercial, un sistema basado en la confianza, el registro meticuloso y la palabra escrita. Su existencia demuestra que los egipcios no solo tenían una economía activa, sino también instituciones que permitían una economía compleja: burocracia, leyes, contabilidad y archivo. Y aquí entra en escena una institución clave: los templos. Aunque su imagen suele estar asociada al culto religioso, los templos eran en realidad el centro neurálgico de la economía egipcia. Funcionaban como bancos, como almacenes, como centros de producción y como oficinas de registro. Los sacerdotes que los dirigían no solo eran figuras religiosas, sino también administradores, contadores y prestamistas. Gestionaban tierras, recolectaban tributos, otorgaban préstamos en grano y materiales, y llevaban cuentas detalladas del patrimonio del templo. Algunos templos poseían tal cantidad de recursos que eran de facto más poderosos que muchas instituciones estatales. Controlaban rebaños, talleres, tierras cultivables y redes de comercio. Y todo esto quedaba registrado por los escribas, verdaderos pilares de la administración egipcia. Ellos sabían leer y escribir, pero también sabían contar, calcular y organizar. Tenían una formación rigurosa y eran respetados por su habilidad para manejar información clave del imperio. Ahora bien, Egipto no era una isla. Su economía también se expandía hacia el exterior a través de un comercio internacional sorprendentemente sofisticado. Gracias al Nilo y su salida al Mediterráneo, Egipto comerciaba activamente con Nubia al sur, de donde traía oro, ébano e incluso esclavos, con Fenicia al norte, proveedora de maderas valiosas como el cedro, y con culturas de Mesopotamia y más allá, de donde obtenía piedras preciosas como el lapislázuli o metales como el cobre y la plata. Estos bienes no solo enriquecían a Egipto, sino que también reforzaban su posición como potencia en la región. El comercio se realizaba tanto por tierra como por agua, y no era improvisado. Había rutas establecidas, caravanas organizadas y puertos activos. El Estado controlaba parte del comercio exterior,
pero también había comerciantes independientes que operaban bajo su supervisión. Los productos extranjeros eran almacenados, redistribuidos o usados como bienes de lujo por las élites egipcias. Y aún hay más. El Estado egipcio llevaba una economía planificada. Desde la época de los primeros faraones se organizaban censos de población, catastros de tierras, recuentos de cabezas de ganado y proyecciones de cosechas. Todo esto tenía como fin saber cuánto podía extraerse en impuestos, cuánto podía almacenarse en reserva y cuánto debía distribuirse. En tiempos de crisis, como inundaciones fallidas del Nilo, estas reservas eran fundamentales para evitar el colapso social. Es decir, estamos hablando de una economía completamente articulada, con instituciones sólidas, herramientas financieras primitivas pero efectivas, una red comercial extendida y una clase burocrática especializada. Y todo esto hace más de 3000 años. Para cerrar, recapitulemos. El grano como moneda, los cheques de papiro como formas de crédito, los templos como centros económicos, los escribas como contadores, el comercio internacional como fuente de riqueza y el Estado como organizador de todo. El antiguo Egipto no solo fue una civilización espiritual o arquitectónica, sino también un modelo económico altamente funcional y sorprendentemente moderno para su tiempo. Si esto te sorprendió tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal, dejes un comentario con lo que más te llamó la atención y actives la campanita para no perderte nuestro próximo viaje en el tiempo. Esto fue El Cheto y nos vemos muy pronto con más historias que no te enseñaron en la escuela.